Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un verdadero placer el estar con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la carne, acerca del consumo de la carne en el contexto de la crisis, en el contexto de la problemática económica que estamos viviendo, el tema de la inflación que al final de cuentas está generando un cambio en los patrones de consumo. El tema de la carne es importantísimo, el tema del consumo de las proteínas es importantísimo. Hemos crecido en el consumo de proteínas, pero pues se abre esta pausa que estamos viviendo con la crisis, con la inflación, y bueno, pues esto podría modificarse. Y bueno, justamente en esta ocasión vamos a platicar con Gerardo Rodríguez. Él es el timón aquí en nuestro país de la US Meat Export Federation. Ellos ya detectaron desde el año pasado algunos cambios en la dieta del mexicano, en los patrones de consumo, y bueno, pues ellos están, digamos, orientados a tratar de empujar el consumo de la carne. Al final de cuentas, el consumo de la carne es muy importante. Las importaciones de carne de res representan el 10% de lo que consumimos, y en lo que tiene que ver con cerdo, hasta el 40% de lo que consumimos. Este es el tema que abordaremos justamente con Gerardo Rodríguez. Como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar con ella acerca de la inversión extranjera directa, la JET. México ha perdido fuerza en la atracción de inversión extranjera directa. ¿Cómo nos fue en el 2021? ¿Qué tantos flujos hemos atraído? ¿Qué tanto nos han robado otros países? ¿Qué tanto están afectando las actuales políticas de la actual administración para atraer estos flujos? Bueno, como ve, muy interesante, temas muy interesantes. Lo invito a que se quede con nosotros. Bueno, y está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez, me da mucho gusto saludarla. Y hoy vamos a platicar de un tema importantísimo para nuestro país, el tema de la inversión extranjera directa. En los últimos tiempos se ha destacado mucho el tema de las remesas, estos envíos que nos hacen nuestros connacionales que han crecido por los cielos en los últimos tiempos. Pero la inversión extranjera directa es una inversión que genera empleos, es la inversión en fierros, es la inversión que nunca se va. Y en esa, lamentablemente, nuestro país ha perdido terreno en esta administración mucho más por digamos, las diversas políticas públicas controvertidas que se han implementado. Recientemente una controversia con España. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de este tema tan importante con Claudia Angélica Rodríguez. Claudia, como siempre, un verdadero placer. Gracias por la oportunidad. Adelante. Al contrario, Alberto, el gusto es mío, y también el saludar a nuestros amigos de Don Dinero. Y bueno, sí, Alberto, como bien lo mencionas, la inversión extranjera directa pues es vital realmente para el desarrollo de los países. Y bueno, pues, como recordarán, pues en 2020 hubo una caída significativa del 35%. Hacia las economías en desarrollo el golpe todavía fue peor, porque fue de un tropiezo del 56%. Las economías en desarrollo recibieron todavía menos inversión extranjera directa, y de hecho en el 2020 cayeron a un nivel que no se había visto desde 1997, o sea, 43 años. De ese tamaño fue el golpe que se recibió en 2020. Para Asia, pues la historia fue un poquito diferente, porque logró atraer en ese año el 54% de la región en su conjunto de los flujos globales. Entonces, sí le golpeó, pero al final del camino se quedó con la mayor parte de la inversión extranjera directa del orbe. Asia y Oceanía se mantienen todavía como pues, los principales receptores de la JET, de la inversión extranjera directa. Y ahora bien, ¿qué pasó en 2021? Bueno, sí hubo una recuperación en el orbe, pero la Confederación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que mide justamente estos flujos, destaca que infortunadamente fue muy desigual la recuperación de la JET. Los flujos de JET crecieron 77% de una manera muy importante el año pasado, para sumar 1.65 billones de dólares. Esto desde los 929 mil millones de dólares de apenas en el 2020. O sea,
que justamente estos niveles pues, ya se ubicaron fácilmente en un nivel prepandemia. La UNTAD señala que el año pasado, sin embargo, sí se observó un estancamiento de la inversión hacia los países menos adelantados en lo que se considera que son industrias de desarrollo o industrias vitales o muy importantes en las capacidades productivas, como por ejemplo la electricidad, como por ejemplo alimentos o todo lo que tiene que ver con salud. El año pasado, por el otro lado, las economías desarrolladas volvieron a ser los principales receptores de JET, ¿no? Y en su conjunto atrajeron 777 mil millones de dólares, 3 veces el nivel del 2020. Europa, el incremento fue del 80% y las entradas de JET para Estados Unidos se elevaron en 114% y Estados Unidos se mantiene como el principal receptor de JET con 323 mil millones de dólares. Hay que tomar nota de la cifra, 323 mil millones de dólares. China registró un récord el año pasado de 179 mil millones de dólares, un aumento del 20%. Brasil, por ejemplo, también duplicó su JET el año pasado a 58 mil millones de dólares. Y en México, bueno, pues con trabajos y rondaremos los 25 mil millones de dólares hasta septiembre, perdón, hasta noviembre, de acuerdo con la información que todavía se tiene disponible. Sí hubo un crecimiento del 5.7% contra el 2020, pero bueno, obviamente la base de comparación no es muy importante y fueron 24.831.7 millones de dólares. ¿Qué se está jugando México? Bueno, la JET para nuestro país significa el 2.7% del Producto Interno Bruto. Inversión extranjera directa, muchos la quieren satanizar, pero la verdad es que es muy importante. Y bueno, los números hablan, son facts, son hechos. China y Estados Unidos, las dos de las principales potencias en el orbe, son dos de los principales países que reciben inversión extranjera directa. Entonces, deberíamos estar trabajando porque se pueden establecer reglas para esa inversión extranjera directa y que se ajusta, ¿no? Cuando en México, pues entramos ahora en una controversia con España, que es nuestro segundo inversión extranjera directa. Apenas el 5 de febrero la Cámara Española estaba festejando que había oportunidades en México y de repente del gobierno viene una política en el que dice, vamos a ver qué hacemos con la inversión extranjera directa, con nuestras relaciones con España. Entonces, todas estas señales obviamente confunden y no son nada buenas para la innovación y para atraer inversiones que tanta falta hacen en nuestro país, Alberto. Ya lo creo, y sobre todo en la parte energética, bien lo mencionas, con esta reforma energética, con esta reforma eléctrica, pues le estás pegando justamente al sector que más prometía el traer inversión extranjera, que es la parte eléctrica, la parte del petróleo, la parte de gas, todas esas inversiones en energías limpias, bien lo dices, y bueno, pues son ahí donde venía la promesa, y esa promesa pues prácticamente está en un paréntesis por pues las interrogantes que ha abierto la actual administración. Pues Claudia, muchas gracias, muy interesante como siempre tu comentario. Por el contrario, un gusto y aquí estaremos la próxima semana. Bueno, si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bueno, estamos con Gerardo Rodríguez, él es el timón de una agrupación pues muy conocida en el ámbito de los bienes de consumo aquí en nuestro país, que es la US Meat Export Federation. Y hoy vamos a platicar de un tema importante, el cambio de los patrones de consumo que se está viviendo en nuestro país. Ya sabemos, estamos en una difícil circunstancia económica y una crisis. Hay quien habla de recesión, me parece que puede hablarse con fundamentos de que puede haber que hay una recesión, porque ya se ligaron 2 trimestres consecutivos con números negativos. Y bueno, pues obviamente está el tema de la inflación, que también nos golpea bastante fuerte, sobre todo en el bolsillo, cuando vamos al súper, cuando vamos a las compras, ahí lo sentimos.
Y pues Gerardo, muchas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión. Alberto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y el espacio para poder compartir aquí contigo. Bueno, pues Gerardo, antes que otra cosa, me gustaría que nos platiques qué es la US Meat Export Federation para las tiendas de autoservicio, para quienes están en el comercio, pues la agrupación que tú representas desde hace muchos años es muy conocida, pero valdría la pena que a nuestros amigos que nos escuchan, pues también nos pudieras dar algunos elementos de juicio de lo que es pues esta federación tan importante, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Claro que sí, mira, US Meat Export Federation representa a 9 diferentes industrias, todas relacionadas con la cuestión agrícola en Estados Unidos, alrededor del mundo. Principalmente es conocida por la representación de todos los ganaderos y todos los porcicultores que exportan sus productos alrededor del mundo. En este caso, me toca dirigir la oficina que representamos la parte de México, Centroamérica y parte del Caribe. Son 8 países de los cuales estamos trabajando aquí en conjunto para la promoción de estos productos cárnicos. Y 30 años en México de esta US Meat Export Federation, ¿verdad? 30 años ya, estamos todavía en este año cumpliendo 30 años y en este tiempo, que prácticamente es antes del TLC, nos ha tocado ver una evolución del mercado y de los clientes impresionante, Alberto. Ahora, ¿tú cuántos años tienes al frente del timón de esta agrupación tan importante, Gerardo? Yo fíjate que yo entro a US Meat en el 97 y prácticamente los últimos 6 años estoy al timón de esta empresa. Gerardo, ¿te había tocado vivir una circunstancia tan complicada en lo que tiene que ver con la economía, con el mercado, el tema de la pandemia, el tema de la inflación? ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Lo has visto un tema tan difícil? Caray, la verdad, Alberto, este escenario que estamos viviendo es demasiado retador por varios factores. Cuestiones económicas, problemáticas económicas hemos vivido en el pasado, todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, dirían, hoy vivimos la tormenta perfecta. Se están conjuntando muchos factores nacionales, internacionales, de abastecimiento, problemáticas de inflación, no nada más en México, alrededor del mundo, y eso nos está llevando a tomar decisiones en un mundo y en un ambiente totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Gerardo, hace algunos días que tuvimos la oportunidad de platicar, de charlar, me decías que desde el año pasado ustedes vieron pues, ciertas modificaciones en los hábitos de consumo del mexicano, ¿verdad? Y me decías de la preocupación que tienen ustedes en lo que tiene que ver con el consumo concretamente de las proteínas, que tiene que ver con lo suyo, la carne de res, la carne de cerdo, que es el grueso, digamos, de lo que tiene que ver con su quehacer. ¿Cómo estás viendo el tema del consumo de proteínas? Bueno, hoy en día, US Meat representa a la res y al cerdo principalmente, y es la preocupación seria que tenemos. Tenemos una preocupación en donde no podemos permitir algún déficit de proteína cárnica en el consumidor mexicano. Y por eso es que nos preocupa tanto la situación que hoy en día estamos viviendo y por eso estamos trabajando. Tenemos que identificar y trabajar en conjunto con las industrias mexicanas para poder encontrar la manera de que siempre exista proteína cárnica en la mesa del mexicano. ¿Qué tanto consumimos proteína en México, Gerardo? Hemos duplicado el consumo per cápita en los últimos 30 años. Nos tomó 30 años para duplicar el consumo per cápita. A principios de los 90, México teníamos un promedio de 35 kilos. Esto incluye res, cerdo y pollo. Ajá. Era 35 kilos a principios de los 90. Hoy en día cerramos el 2021 con 70 kilos. Principalmente, de esos 70 kilos, 35, el 50% son pollo por cuestiones económicas principalmente. 20 kilos son de cerdo y 15 kilos son de res. ¿Sientes que hay algún riesgo de que pudiéramos tener un pequeño retroceso, un pasito para atrás por el tema del consumo, por el tema de la inflación que nos está pegando al bolsillo, Gerardo? Es posible, sin embargo, yo creo que más bien se van a acomodar un poquito y se van a modificar un poquito los valores en las proteínas. Estamos confiados que con la incursión y el posicionamiento de promoción de cortes subutilizados en la carne de res, nos va a permitir mantener ese momentum hacia arriba o por lo menos un valle
en el consumo, y en el cerdo definitivamente vemos cómo va a ser la proteína que este año va a explotar en su consumo por factibilidad de uso, por variedad y por precio. Uh-huh. Digamos, entonces vamos a ver un cambio de lo que consumimos, ¿verdad? O sea, es que ya cuando te acostumbras a tu proteína en la dieta es difícil que la dejes, ¿no? Realmente, porque ya te acostumbraste a los platillos de siempre. Entonces, cuando llega la mamá a la casa y le dice, mamá, no hay carne, pero ¿cómo no? Pues ¿cómo? Me voy a quedar con hambre. Pero sí puede haber una modificación, ¿no? De lo que consumes, ¿no? Para alargar el presupuesto, ¿no? Definitivo, porque ha habido incrementos en cuestiones de energía para nosotros, de gas, de energía en general, que el remanente del dinero, del poder adquisitivo que le queda al consumidor final, pues se tiene que ajustar a diferentes alternativas. Y aquí es donde tenemos que empezar a aventurarnos a descubrir otras alternativas, no nada más de cortes, también de preparación y de variedad de usos, porque un mismo corte, ¿cómo lo puedo usar en diferentes formas de preparación? Creo que viene un año de mucha adaptación y mucha apertura en el conocimiento de cortes subutilizados. Y ustedes han estado trabajando en eso, ¿verdad? Con el comercio, ¿verdad? En general, ¿verdad, Gerardo? Nosotros lo trabajamos primeramente con instituciones mexicanas, asociaciones como el Consejo Mexicano de la Carne, la Asociación de Establecimientos de Tipo Inspección Federal, que a su vez lo conlleva a poder trabajar en conjunto con los supermercados, las carnicerías y los puntos de venta en el área gastronómica de igual manera. Estamos trabajando con todos porque este es un esfuerzo de todos en beneficio para México. Bueno, muy bien, muy interesante. Gerardo, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando. Gracias, claro que sí, Alberto. IDC Seminarios te invita a su seminario Esquemas Reportables. ¿Qué se informa al SAT? El próximo 10 de marzo, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Puedes verlo en vivo o grabado. Objetivo: dar a conocer el marco teórico conceptual de los esquemas reportables, obligaciones y sanciones por el incumplimiento y ver casos específicos de aplicación. Para mayor información, comunícate con nosotros. ¡Suscríbete! Bueno, estamos platicando con Gerardo Rodríguez, él es el timón aquí en nuestro país de la US Meat Export Federation. Y bueno, pues estamos platicando acerca de los retos, de los desafíos que hay en el consumo de proteína para nuestro país, los esfuerzos que está haciendo esta agrupación con todo el comercio para que al final de cuentas el consumo de proteínas no dé un paso atrás después de tantos años de esfuerzo. Y nos platicaba justamente Gerardo acerca de las variedades que se pueden consumir. ¿Qué tanto está afectando en el mundo esta misma situación, Gerardo? ¿Lo que estamos viviendo en México es inédito o tú que estás en otras partes del mundo, lo estás viendo igual en otras partes de nuestro continente? Bueno, cada país es distinto en cuestiones económicas y qué tan bien o mal preparado estuvo al recibir el COVID. Hay países con los que nos toca trabajar que estaban en una posición económica un poquito más favorable que lo que estaba México cuando empezamos este proceso del encierro, lo que significa que a final de cuentas su recuperación está siendo más rápida que lo que está haciendo México y eso los está llevando con un poder adquisitivo quizá no tan golpeado como el de México. Entonces ahí, en esos otros países mismos de Centroamérica, nos está permitiendo tener otro tipo de productos quizá para un poder adquisitivo menos afectado que lo que estamos viviendo en México. Sí, pero al final de cuentas hay una curva en la que todos de alguna manera económicamente se están viendo afectados. Es que aquí lamentablemente, Gerardo, nuestras autoridades financieras, el gobierno federal decidió no dar ningún tipo de apoyo, implementar ningún plan contracíclico y ahora estamos pagando los platos rotos los consumidores, ¿verdad? Lo que no sucede en otros países donde sí hubo apoyos, se destruyeron menos empleos, se destruyeron menos empresas y obviamente la recuperación ha sido más rápida, ¿verdad? Correcto, y a final de cuentas lo que ha sucedido y las decisiones que se tomaron económicas, políticas y sociales en los últimos 24 meses, sabemos que va a haber una repercusión en los próximos 24, 48, 60 meses todavía en estas afectaciones económicas, sociales y a final de cuentas de esa pérdida de poder adquisitivo en el consumidor. Entonces tenemos que adaptarnos a este nuevo ambiente
y ver cómo podemos solucionar las condiciones. Ahora, para darnos una idea de qué tan mal o qué tan bien estamos en el consumo de proteínas, Gerardo, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país desarrollado, el más importante del mundo, ¿cuánto se consume? ¿Cuál es el per cápita de consumo de proteínas? Traen 3 veces mayor el consumo que lo que trae México. Y bueno, no nada más hablo de Estados Unidos, hablo de muchos otros países, Asia, Europa. Habla de que trae unos consumos muchísimo más del doble, del triple, 4 veces más grande que el mismo México. A final de cuentas, Alberto, yo creo que esto también en este ambiente complicado nos permite tener espacio de crecimiento. ¿Cómo estás viendo el mercado para la carne? Vamos a crecer menos en la parte de producción cárnica, tanto de res como de cerdo, ¿sí? Se conjunta también con una afectación económica, se afectan también con otros factores como mano de obra y abastecimiento. Creo que lo que se está viviendo hoy en día también en la parte de la cadena de suministro por parte de países como Estados Unidos está afectando no nada más a Estados Unidos, pero alrededor del mundo también. Ahora, Gerardo, ¿qué representa la carne de res importada? O sea, la que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, que son muchos de tus asociados. ¿Qué representa la carne de res en el consumo total de México y lo que tiene que ver con la carne de cerdo? Bueno, primeramente te voy a decir la importancia que México representa para Estados Unidos en estas proteínas. En el caso de cerdo, México es el mercado más importante a nivel mundial. Y en el caso de res, en el caso de las vísceras de res, ese menudo que tanto nos gusta, pues al final de cuentas todas las vísceras son, México es el número 1. Entonces, México para Estados Unidos es el mercado más importante en la cuestión de la industria cárnica. Hay esta relación bilateral que tenemos que hoy en día tenemos que seguir aprovechando, tenemos que seguir trabajando en conjunto y aquí no es cuestión de países, aquí es cuestión que necesitamos de levantar la categoría de proteína cárnica. Tenemos que sacarle provecho a todos los beneficios que nos puede dejar el TMEC, en donde si un país tiene una problemática, como pudiera ser mano de obra, ¿qué puedo hacer por ti para poder generar más empleo en mi país? Que es el caso que está haciendo México, está trayendo, por ejemplo, ganado en pie a México, se están trabajando aquí, se está sacrificando, se está generando trabajo, mano de obra en México con empresas mexicanas y el producto se queda en México o se puede volver a exportar. Creo que tenemos que sacar provecho de todos los beneficios que hoy en día tenemos con el tratado, en beneficio, enfrentando la situación que hoy en día tenemos. Gerardo, me decías que el cerdo va a crecer una barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué más el cerdo que la res? ¿Por el costo? Por el costo, definitivamente, y al final de cuentas, el precio es el que México, el 50% del producto que se importa de cerdo es pierna de cerdo con hueso. Ese se usa mucho para proceso, para hacer las salchichas, los jamones, todo el proceso térmico, pero hoy en día también este producto se utiliza mucho para la venta al detalle en los supermercados, para hacer las milanesas, mismo para los restaurantes. Creo que eso es lo que buscamos, la versatilidad. Y la verdad, te diré una cosa, Alberto, estas versatilidades, estos canales de distribución en México que tenemos, ojalá que la gente y tu auditorio y la gente que te ve nos puedan seguir en nuestras páginas y en nuestras redes sociales como USMEF-México, para que puedan ver todas las alternativas, todos los cortes, todos los canales de distribución. Y si quieren hacerme una pregunta directamente, me encantaría, ahí me pueden seguir a mí en mis redes en @mitgerardo, ahí estoy en Instagram. Cualquier pregunta, cualquier información que necesiten, me encantaría poderla compartir con todos ellos. Pues está muy bien porque pues hay muchas alternativas para las amas de casa de productos, de guisos, ¿verdad? O productos que puedes llevar a la mesa distinto y que a lo mejor pues estos productos no son tan onerosos y te pueden ayudar a, pues en estas circunstancias que estamos viviendo, a alargar tu presupuesto y atender con proteínas a tu familia, ¿verdad? Eso es lo que queremos y buscamos una solución siempre para el ama de casa y para el consumidor final. Ojalá que nos puedan seguir y ahí les podemos seguir dando más tips. Bueno, Gerardo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de platicar, como siempre, acerca de este producto tan importante como es la carne, las proteínas que son tan fundamentales, sobre todo para los muchachos, los niños, ¿no? Que consuman mucha carne para que les vaya muy bien en la escuela, desarrollen su inteligencia futuro y bueno, pues tengamos a muchos mexicanos inteligentes, ¿verdad? Más de los que Dios quiera.
Así es. Muchísimas gracias por el espacio, Alberto. Te agradezco muchísimo y estoy a tus órdenes siempre. Muchas gracias, mando un abrazo. Gerardo. Te agradezco igualmente. Pues amigos, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos como siempre al pie del cañón. Él es Gerardo Rodríguez, él es el timón de la US Med Export Federation. Nos escuchamos la próxima semana.